La gestión socioambiental en obras de infraestructura. Pues bien, en esta primera lámina pueden observar en un pueblito que se llama Quiquijana, una foto en la cual la persona que está allí tenía en ese momento 3 años, su nombre es Yurak Yaku, que significa, que es un nombre quechua, que es agua blanca, y es mi hijo, se llama agua blanca, agua cristalina, se llama Yurak Yaku. En la escuela donde iba, porque llevo un año ahí, que fue el año 2018, donde estuve trabajando en reemplazo de puentes en Cusco, él pudo asistir a una escuela. Los compañeros de ciudad solamente hablaban quechua, y los mayorcitos, es decir, a partir de 4 o 5 años, sí ya hablaban quechua y castellano. De hecho, no solamente representó un reto para mí, porque habían trabajadores que solamente hablaban quechua, y pobladores, porque un proyecto, como ustedes saben, no es solamente concreto, asfalto o lo que haya, es la interrelación que existe con la comunidad. Y mucho de ello puede representar determinados atrasos de obra, conflictos sociales, etc. Es muy importante estar capacitado y tener conocimiento de muchas pautas que el día de hoy les voy a contar. Como les digo, va a ser bastante anecdótico. Entonces, solamente la siguiente lámina tiene un cuadro con mucha letra, además son fotos. Si en algún momento se entrecorta, me avisan. El PMA, que es el Plan de Manejo Ambiental, cuando uno inicia una obra, el estudio de impacto ambiental es, digamos, el documento donde está la línea base y un montón y bastante voluminoso. Pero cuando uno ya asiste como ingeniero ambiental a la obra, la herramienta más importante, que es de cabecera, es el Plan de Manejo Ambiental, donde está estrictamente lo que tú no debes dejar de cumplir. Y el PMA, ese plan de manejo ambiental, se clasifica en varios programas. Y como verán, una cuestión muy interesante es que este plan de manejo ambiental engloba también temas de seguridad y salud ocupacional. De hecho, ahí se insertan. Y están los monitoreos que nos enseñan en la universidad, cómo se hace el agua, el suelo, biológico, ¿no? Pero hay una cosa que quería compartir. Para ser un buen profesional, primero tienes que ser una buena persona. Es complicado, yo diría que es imposible ser un buen profesional sin ser una buena persona, en la realidad, en la práctica, en el campo. Entonces, es muy importante ese componente. Y desarrollar los diferentes tipos de inteligencias que uno pueda tener, que son 9, no solamente la matemática y verbal, son 9 tipos de inteligencias. Entre la interpersonal, etcétera. ¿Por qué? Porque la realidad te exige que te relaciones con las comunidades. Y ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, tenemos un plan, digamos, las tareas que tienes que ejecutar, que se dividen en programas. Justamente uno de ellos es un programa de asuntos sociales, programas de monitoreo, que es la parte más dura, los programas de capacitación y educación, y distintos, pues, para ir cerrando también la obra, que representa una regeneración del espacio y del entorno en general, y estos se clasifican a su vez en sus programas. Pues bien, vamos a comenzar. Cuando uno llega a una obra, llámese de puentes o carreteras, uno muchas veces se enfrenta a una situación. Aquí en Lima tú tienes, vas a montar un laboratorio, tienes conexiones de agua, o vas a hacer un trabajo, tienes mucha logística, tienes luz, tienes muchos recursos. Cuando uno va a una obra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es una pampa donde, más allá de Ichu y paisaje natural, que de hecho es muy hermoso y tiene muchísimas cosas, pero en términos de comodidades, como luz, el agua, etc., no existe. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros retos como ingeniero ambiental que tienes que hacer? Que más o menos tienes que ir mapeando, pero ya te sirven los cursos en sí, y bastante. Es, por ejemplo, si ven ese tanque que dice Aquafil, de color amarillo, era una planta de tratamiento de aguas residuales que se instala en un campamento. La foto al lado aparece, al centro, aparece una planta de tratamiento para agua potable. Y esto es muy importante porque está también bajo tu responsabilidad, que, como verán, más allá hay fotos de casitas, ahí duerme el personal, o sea, hablas de 600, 800 obreros, entre ingenieros también, y que ese control de calidad que tú puedas hacer a las distintas aguas, por un lado, el agua que van a bañarse, ducharse, servir para la cocción de los alimentos, va a ser un control tuyo, ¿no? Vas a hacerlo bajo tu responsabilidad como especialista ambiental. Entonces ahí, por ejemplo, una de las variables importantes a siempre monitorear es el cloro libre, ¿no? Entonces yo recuerdo que en una oportunidad vino el MINSA a hacer el control de campamento. En el transcurso de las diapositivas en realidad es una mezcla de varios lugares, varias obras, pero en estas plantas se instalaron Huancavelica,
estas fotos corresponden a ese lugar, y, y mostraron el agua. Yo también llevé mis equipos, justo le dije al gerente, gerente, ¿me compra ese equipo? O la verdad que yo no sé qué agua usted va a tomar. Entonces, ahí es donde la logística funciona bastante rápido. Tú tienes, y hay un tema para los profesionales, es que tú tienes que salir de tu rollo de los ppm, de tus unidades, y decir, ¿en qué te habla un gerente que administra una obra y básicamente quiere resultados? Bueno, si no controla la calidad del agua, la gente se puede enfermar. Una enfermedad estomacal hace que se atienda y obviamente operadores, obreros, parados son pérdidas para la empresa. De repente a ti te interesa poco ese componente, o sea, el componente económico, porque eres súper mentalista, amas los árboles, te amarras en ellos, pero tienes que saber, tienes que comprender, que tienes que hablar con el lenguaje que le interesa y transpones intereses a otro tipo de público. A un administrador que no necesariamente está sensibilizado. Ya, okay, para que se sensibilice va a pasar tiempo. Entonces, en ese tiempo ya tú no lo tienes. Entonces, tienes que hablar en su lenguaje, en cifras, en números, en plata. Entonces, se hizo el control, vino el MINSA, y efectivamente la calidad del agua que reportaron, de hecho hice que me dejé un acta, era mucho mejor la que tenía todo el pueblo de Huancavelica, ¿no? Que de hecho tenía problemas con la calidad de agua que tomaba. Eso lo mandé a la empresa, lo reconocieron, de hecho el control de calidad que se hacía, y luego el tratamiento de agua residual es importante en la medida que si no generas un control con todos los permisos que se deben hacer para reuso de agua, que esté estipulado en el TUPA de Lana, vas a tener conflictos con la comunidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué más tiene una obra importante que mencionar? Tiene una zona industrial. La zona industrial es aquel espacio físico donde se colocan las plantas industriales. ¿De qué plantas industriales estamos hablando en una obra de infraestructura? Una planta de asfalto, por ejemplo. El trabajador que ven allí es una caseta donde está aislado porque tiene un montón de ruido, un montón de polución, y ahí se prepara el asfalto, que es un trabajo en caliente. Un trabajo en caliente es un trabajo de alto riesgo. Ven ahí las maquinarias que están chancando el material. En una obra no vas a ir a la ferretería. O sea, lo que tú haces es determinar lugares, y para eso están los profesionales en calidad, que determinado tipo de material, es decir, determinada roca, o determinado cerro, tiene características granulométricas, minerales, etcétera, etcétera, que permite que al procesar ese material, cumple con las características idóneas para que prepares el asfalto, para que prepares el over, para que prepares, son términos que se utilizan dentro de las vías. Son diferentes composiciones y medidas granulométricas. La base, subbase, que son las capas de una carretera. Ese material tienes que procesarlo. A veces toca estar cerca a canteras existentes, es un golazo para una obra. A veces no toca, a veces no existe tal cosa. Recordemos que en algunos lugares donde tú vas, ni siquiera hay agricultura por las condiciones. Estaba en una comunidad donde ni siquiera pues crecía nada, se dedicaban a la ganadería y al comercio. Entonces hay son situaciones en las cuales es bastante complicado. Bueno, y acá se genera un montón de polución y tienes que generar ciertas acciones que vamos a ver, controles para no tener conflictos con la comunidad. En el mejor de los casos, ojo, en el mejor de los casos, tu estudio de impacto ambiental considera todas estas zonas. Y ahí viene el reto. ¿Qué pasa si tu estudio de impacto ambiental ha considerado, y pasa un montón para la gente que va a ir ahora, es que ha considerado unas áreas auxiliares, es decir, canteras, depósitos donde vas a llevar tu material, o sea, aquellas zonas que vas a intervenir, al no estar contenidos en el impacto ambiental, es todo un trámite que tiene que empezar de cero. Tienes que hacer un informe técnico sustentatorio y que el cliente, en este caso, el cliente es Provías, el cliente es el Ministerio de Transporte, tiene que aprobártelo. Y para eso tienes que juntar, ahí está, toda tu formación ambiental, tu plan de manejo ambiental, una ficha de caracterización, etc. Estas cositas están establecidas en ley, ¿ya? Entonces, eso sí, por correo, acá está, y es como que súper detallado. Y aquí quiero anécdotas, para que les sirva, ¿no? ¿Qué tenemos en una obra? Existe un proceso constructivo, y como proceso constructivo tiene diferentes impactos. Por ejemplo, la primera foto es una motoniveladora. Una motoniveladora tiene una cuchilla que atraviesa de punta a punta y es una máquina de velocidad. Como verán, inclusive, si ven el lado de la motoniveladora, tiene un talud. O dirán, ok, o sea, esta es una máquina que necesita pues que el personal se distancie, que tenga plantilleros, que son aquellos que ponen los niveles que se tiene que ir cortando, porque ya es que una vía tiene que estar como que súper nivelada con un trabajo de topografía.
Entonces, esto a su vez genera muchas repercusiones. Por ejemplo, si bien el talud ahí ha sufrido un corte, antes de que la motoniveladora pase, que es la primera foto, atrás hay un rodillo que aplana, genera vibraciones. Entonces, ese talud, por ejemplo, antes bajaba una vaca, y ahora cuando lo has cortado, ¿por dónde va a bajar la vaca? Entonces, tienes que generar un acceso más atrás o más adelante, conversando con la comunidad o con el propietario para que su animal pueda bajar, porque tranquilamente lo que acontece en obra, y eso tienes que estar mapeando bastante junto con el relacionista comunitario, el ambiental se mezcla ahí con el relacionista, porque simplemente o tira piedra a tu máquina, no lo voy a justificar, pero, o sea, la indignación es tal que lo hacen, o te para la obra. Las horas stand-by de un equipo que corresponde por pérdidas de este tipo, pudiendo resolverlo, conversando, dialogando, poniendo plazos y sobre todo cumplirlos. O sea, esa es una gestión interesante. El ingeniero siempre en producción está súper ligado al tema de avanzar. Sí te va a acompañar, pero hay que ir ayudándolo en ese tipo de gestiones. O sea, estar alerta. Porque la presión de avance en obra es bastante. Cada día que se pierde, cada día que se atrasa es un montón de plata. No solamente por lo que avances, sino porque cada día que tú te quedas más en obra son costos generales. Los costos generales representan alquileres, los terrenos se alquilan. Cuando tú vas a una comunidad, los terrenos se alquilan, las máquinas se alquilan, o sea, todo cada día te cuesta un montón de plata. Y la misma gente, sueldos, entonces multiplicado por 800 personas es un montón. Y bueno, el siguiente tienes ya los que vienen son la línea base, subbase, que son con material que va trayendo los volquetes. Uno de los impactos importantes aquí, si ven la tercera foto, contando de la parte superior, es la imprimación. La imprimación es un líquido negro, tipo liga, que se echa después de tú haber nivelado el terreno con material de bueno, se llama base, pero es un material colchón, ¿ya? Es un material colchón que va a funcionar como un resorte para el asfalto. De por sí el asfalto no te resiste mucha presión, o sea, se quiebra, o sea, no es resistente, sino que funciona como un colchón. Ya de por sí al pasar los vehículos siempre flexiona, ¿no? Entonces hay que echar una liga, que es la imprimación, y esto a su vez puede traer consecuencias terribles si no se controla. Por ejemplo, si hay una imprimación o hay una lluvia o no se imprima bien y se da a la chacra, las comunidades realmente tienes un impacto de contaminación del suelo, tienes un impacto con la comunidad, puedes tener una paralización, puede tomar sus vacas, etcétera, etcétera, y la verdad se forma un problema bastante grande de manera innecesaria. Es por eso que, por ejemplo, en este tipo de cuadrillas, lo que se coloca a su disposición son los kits de emergencia antiderrames, ya que son las salchichas, que son los trapos, son las arroceras, que representan como que barreras por último, de contingencia tipo hasta con el mismo material, con la misma tierra, para evitar que se propague. Y así tienes el proceso de asfaltado, que obviamente tienes que cuidar bien a tus trabajadores porque tienen que usar súper mascarillas, con full face o media cara, con los filtros, súper garantizados, con todas las garantías del caso, para que puedan trabajar sin problemas. Como en la foto de abajo, en la primera, pueden observar, son trabajadores trabajando en una cuneta, y como ven está al pie del talud. No se ve en la foto, pero ahí, por ejemplo, siempre debe haber una persona mirando el talud, que se llama un vigía de talud, por ejemplo. ¿Y qué ve el vigía del talud? Los chispeos. ¿Qué son los chispeos? Es aquel te dice que cuando hay un deslizamiento, jamás se cae de provisto. Siempre es como que caen algunas piedritas, caen algunas cosas, y eso se llama chispeo. La medida de prevenirlo es justamente hacer la observación, hacer los recorridos en la zona, y hacer también los desquinches, que son el retiro forzado con palos largos, para que eso poco a poco vaya, más bien, en vez de que caiga solo, botarlo. Y así. Entonces, este tipo de actividades nos generan, pues, impactos siempre ambientales, son inevitables. La idea es poder gestionar ese tipo de impactos para que, obviamente, no tenga mayores impactos, sobre todo con atrasos de la obra, producto de un mal seguimiento, y que la comunidad, obviamente, se levante y no te permita, pues, avanzar tu obra. Que al final es beneficio para ellos. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, los baños portátiles. Que puede parecer muy simple, es muy importante en obra, porque a veces se dan que empresas van y no le colocan a los trabajadores, y los trabajadores tienen que ir al lugar y terminan yendo a cualquier lugar a hacer sus deposiciones, y genera un conflicto social. Aparte de un mal manejo de estos residuos, tienes que contratar una OPS que te genere todo ese servicio,
y que cada cuadrilla o grupo aislado debería tenerlo. En promedio, las empresas recomiendan cada 12 trabajadores. En realidad va a depender de muchas cosas, si tienes doble turno, un solo turno, etcétera. Pero como ingeniero ambiental, más allá de las fórmulas o los cuadros, porque hasta cuadros de precio, vas viendo la realidad de todo. Cómo va la gente, cuánto va, si hay doble turno, hay extendido, etcétera. Y cuánto un grupo, acá hay como que 50, entonces necesitas 3 baños o 4, y hay otro grupo que está, pero son 4 nada más, pero están súper aislados, entonces no van a caminar distancias para ir a un servicio higiénico. Siempre es tener personal asignado para que pueda hacer la limpieza. En este caso se está haciendo un recojo de residuos. Y también hay una cisterna, por ejemplo, que periódicamente estableces en un procedimiento el riego constante. Porque una de las cuestiones que tú te afrontas en obra es que tú vas haciendo la vía, vas cortando y vas poniendo, ¿no?, todo tu material, pero la falta de riego hace que primero el pasto que comen los animales se vayan cubriendo, se cubran de polvo, se cubran de toda la polución que se genera. Y la gente, en la práctica, los animales terminan comiendo, y si por A o B el animal se muere, o sea, la culpa es de la obra, en definitiva. El pasto no crece, o el animal se lo come, y en realidad, bueno, dentro hay cierta lógica, las estomas se cierran, el pasto ya no es tan sano, etcétera. Entonces es importante el tema del programa de riego, y que eso a su vez, junto con el relacionista comunitario, pueda ser informado a la comunidad, y siempre, siempre tomar evidencia fotográfica. Es importante que tú tomes foto a los temas de riego, porque igual, o sea, los riegos a veces hay días súper soleados que tú has regado, pero al final termina secándose, entonces hay que volver a regar, hay que hacer todo un manejo, pero siempre con las evidencias, ¿no? Y hacer eso. De hecho, hay tesis que hablan sobre la frecuencia de riegos y todos los temas para evitar los impactos ambientales. Como verán, hay un almacén de sustancias peligrosas, que es pinturas, etcétera, imprimantes. En un campamento normalmente tienes una enfermera, en este caso, y con medicinas para que pueda, pues, bueno, y un médico también, para que pueda suministrarlas. Eso ya lo establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en qué momento se requiere un médico en obra, por el número, por las distancias. A veces no hay postas médicas cerca, o hay una pequeñita posta. Después del tópico, hay una foto donde se ve que hay un espacio de una mesa, ese es el comedor. Ahí es muy importante también ahí poder hacer los controles, junto con el personal médico. El personal ambiental también va a los espacios, porque depende mucho la salud de los trabajadores. El hecho, se colocan sensores para medir las diferentes temperaturas de carne. Es diferente conservar pescados, carnes, mariscos, etcétera, diferentes temperaturas, y las condiciones de higiene y salud ambiental, de sanidad, que deben tener, ¿no? De hecho, cada cierto periodo hay que fumigar, etcétera. Una oportunidad en una de las obras que la comunidad exige que la empresa que le dé la concesión de alimentos. Y eso, normalmente cuando tú vas a una obra, hay una empresa súper especializada, que tiene 1000 años en este tema y da esos servicios. Entonces hay alguna presión, un juego en realidad que hacer cuando la comunidad quiere llevar un comedor. Entonces eso te somete a muchos retos, porque a veces inclusive es condicionante. Pero en esa oportunidad, en la que yo tengo la experiencia, es que se llevó a pesar de todos los controles, es muy difícil cambiarlo. O sea, es implantar metodologías HACCP, que lo vas a aprender en el camino, y BPM, a alguien que por sí no las aplicaba. Y si las aplica, una cosa es aplicarla para cualquiera, en el hogar con 5 o 6 personas, y otra cosa es aplicarlo para 600 personas, con alimentos para 800 personas. Entonces ya los controles se vuelven un poco más complicados. Hubo una infección masiva y terminó, pues, enfermándose horrible. O sea, literal, la obra, pues, colapsó los centros médicos, ¿no? Una oportunidad. El trabajo turno-noche se suspendió. O sea, imagínense 100 maquinarias paradas. Entonces, todo por una falta de control, o porque, bueno, ya la empresa asumió, porque en su momento, pues, fue parte de la negociación con la comunidad. Bueno, también se hace control con el tema del alcotés para evitar accidentes de trabajo. Acá la parte un poco más dura, que nos gustan los ambientales, que son los monitoreos, los números, y también la parte biológica. En una obra te exige el plan de manejo ambiental. Uno de sus programas que se tiene es el monitoreo de las variables, tanto de agua, la parte biológica. Vemos un sonómetro ahí también midiendo en una de las comunidades adyacentes al campamento.
también la calidad del aire, vemos los equipos ahí instalados, y esto se hace pues con las frecuencias que establece el estudio de impacto ambiental en su plan de manejo. Normalmente bimensual, trimestral, etc. Y vienen pues los especialistas de cada tema, una empresa normalmente, que, o sea, tú como consultora delegas este servicio porque hay que hacer un laboratorio acreditado y todo el tema, entonces contratas una consultora y esa consultora realiza ese trabajo. Igual para el caso del monitoreo biológico, también normalmente es un especialista específicamente en ese tema o una consultora que también se encarga de realizar los monitoreos biológicos, ¿no? Que en este caso son cuadrantes que se establecen en el suelo y van los especialistas, ¿no? Van detectando las especies vegetales que se encuentran en el lugar, en los mismos lugares, en los mismos cuadrantes, y van haciendo seguimiento de la evolución y el impacto de estos y los indicadores que esta metodología tiene. Bueno, y esto de la foto de arriba es justamente que parte del monitoreo en realidad es el estado de los restos arqueológicos. Es una zona, una ruta por Imperial, saliendo de Huancayo, hacia Huancavelica, donde hay unas piedras tipo platillo volador y son parte de restos arqueológicos que también forman parte, el plan de monitoreo arqueológico forma parte del estudio de impacto ambiental y hay un especialista arqueólogo que es parte del equipo que al final tiene que estar monitoreando el estatus de esto, ¿no? Este es uno de los puntos. ¿Hasta allí alguna duda? ¿Todo bien? Bien. Sigo entonces. Aquí encontramos los depósitos de material excedente, ¿sí? Los depósitos de material excedente, sí quiero estar seguro si hasta ahí no existe ninguna duda. ¿Todo bien? Chicos, cualquiera me puede contestar. Hello. ¿Hola? Sí, todo bien. Perfecto. Perfecto. Ya, a ver, dame un segundo, que me están pidiendo gente. Ya, perfecto. Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, vamos a hablar de los depósitos de material excedente. Este es uno de los temas más importantes en términos de ingeniería, cuando uno atraviesa o pasa por una experiencia de obra. ¿Qué es un depósito de material excedente? Un depósito de material excedente es una área auxiliar que normalmente está en el estudio de impacto ambiental. Bueno, en realidad todos los estudios de impacto ambiental para una obra de infraestructura aprobada contienen 20 áreas auxiliares, 20 DMEs, 30, etc. Cuando tú vas a campo a la realidad, porque es así, tú ves y ese estudio y ese DME, vas con el ingeniero de producción, no te sirve, ese espacio no te sirve, ese espacio está lleno, ese espacio que vas a usarlo, que es un terreno, vamos a comenzar con terreno y luego voy a explicar qué es un poco qué es lo que significa, es un terreno, un espacio. La comunidad no quiere que eches ahí nada, no quiere que intervengas nada, no quiere que hagas nada. Tiene conflictos en cuanto a límites de una comunidad con otra, un propietario con otro, sucesiones intestadas, mil cosas. El DME es un área usada para que todo el material de corte de la obra y avance pueda ser depositada en ese lugar. Es decir, a medida que tú avanzas, tienes que cortar el cerro, ¿no? Cuando es una trocha, se ancha la vía y tienes que volarte el cerro, y cada vez que tú vuelas el cerro, se va cayendo material de la parte superior y un montón de material que sale. Ese material, antiguamente, como que se tiraba y al final afectaba la ecología del lugar, el entorno, se tiraba por cualquier lado. Entonces, la forma correcta de disponer ese material es a través de banquetas. Esa agrupación de banquetas, así como una torta de matrimonio, como ven en las fotos, una tras otra, representa justamente la disposición de ingeniería que debe tener un depósito de material excedente. Es decir, capas que tienen un tamaño límite, y eso va a definirlo, el tipo de material, la cohesión de material, muchos parámetros, ¿ya? Y que poco a poco uno lo va definiendo en función de un procedimiento para establecer el DME. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Un caso concreto. Vas a campo y las zonas que te dan como depósito de material excedente, en la práctica no te sirven y hay que conseguir depósitos de material excedente. Identificas un lugar con potencial, es decir, una pampa grande donde podrías vaciar tu material, te queda cerca a tus cortes, donde generas todo ese material excedente,
y bueno, dices, acá está chévere, genial, voy a depositar ahí mi material, error. No puedes hacerlo. En principio, ¿cuáles son las principales limitantes? Primero, que tienes que tener consentimiento de la comunidad. Si es un solo propietario, más fácil. Si es de la comunidad, viene lo siguiente. Por ejemplo, si es de la comunidad, una comunidad, y es mucho ahí parte de la práctica, sus estatutos están establecidos mucho en lo que es la ley agraria. Esto hace de que las decisiones que se toman en comunidad. Es decir, por más que alguien esté sembrando en la zona, ¿no? y tenga uso del terreno, los terrenos cuando son comunales tienen que aprobarse en una sesión ordinaria o extraordinaria el hecho de dar permiso al presidente. No es que sea el presidente y te va a autorizar. En una reunión donde están todos los comuneros, en función de su estatuto, le dan permiso al presidente, mediante un acta establecido en su cuaderno de acta, para poder llegar a un acuerdo con la empresa, que puede ser económico, puede ser mil cosas. Eso ya es un tema de manejo administrativo. Normalmente es dinero, en buena fe de que efectivamente, pues, obviamente todo esto va en el acta de que debe compensarse ambientalmente y tantas cosas. A veces, pues, los pedidos son entre escuelas, mejoras a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es lo primero, el tema con la comunidad. Cuando tú ya has visto potencial con la comunidad, es decir, llegas a un acuerdo, efectivamente no hay comunidades que se están en conflicto, ¿no? Sino que está claro el tema, la legitimidad del terreno, y cuando es un propietario tienes que ver todo el tema de los registros que tiene, que avalan en los registros públicos, que ese propietario es terreno, y se presentan mil casos. Pueden ser varios hermanos, todos los hermanos tienen que firmarte. Puede ser que la dueña ya no esté, y es una sucesión intestada. Entonces, ese trámite hay que hacer. O puede ser, por ejemplo, que sean 8 hermanos, 7 están de acuerdo, si un octavo está desaparecido. Ese octavo puede agarrar y decirte, no, yo nunca autoricé, y por tanto tu acuerdo es ilegal. Entonces, uno hay que ir mapeando todo este tipo de situaciones en las cuales van garantizando un tema. Y eso se elaboran acuerdos extrajudiciales. Entonces, cuando tú has zanjado el tema de quién es el propietario, te enfrentas a un problema que cuando vas, todo es pampa y no encuentras al propietario, es lo peor. Entonces no hay forma inclusive de ubicarlo. Entonces ahí comienza toda tu búsqueda con relacionista comunitario y poder ubicar quién es el dueño de ese cerro. Recordemos que en algunos lugares que la gente es dueña de hasta donde alcanza tu vista. Después de hacer ello, te enfrentas a otro tema, que es, por ejemplo, el CIRA. ¿Qué es el CIRA? El CIRA es un dolor, a veces, para mí, excelente. O sea, hay un tema que es importante, es la arqueología, etc. El CIRA es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. A veces es un dolor de cabeza para unos ingenieros de producción, cuando el ingeniero ambiental que los acompaña no le da los alcances necesarios. A veces él, dentro de su lógica, ya lo inclino, meto la máquina, hago... No. Lo primero que hay que hacer es que, a ver, tu estudio de impacto ambiental tiene un plan de manejo arqueológico. Ese plan de manejo arqueológico maneja todas las áreas que tienen intervención y que sea verificado, o que está proyectada la intervención, y que sea verificado de que no hay vestigios de restos arqueológicos. Cuando es un área nueva, que es lo que normalmente ocurre en todas las obras de infraestructura, entonces hay que tramitar el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. ¿Qué quiere decir? Que es una serie de documentos, entre ellos, de hecho el Ministerio de Cultura tiene todas unas fichas, entran a Google, llenan, hay unas fichas, hay unos planos que presentar, tu polígono, de dónde vas a querer tu área, lo haces con los cadistas de tu obra, ¿no? Aquellos manejan su CAD, y dices, de aquí en esta área yo quisiera, puedes intervenir. Ok, presentas la ficha, lo llenas, basta, puede firmar el ingeniero ambiental o el ingeniero civil. Se presenta, viene un arqueólogo a tu obra. Normalmente el arqueólogo, si hay arqueólogo en obra, te ayuda en esa gestión. Si no hay arqueólogo en obra, dadas las características del mismo y el acuerdo contractual, tiene que hacerlo el ambiental. Entonces, vas al Ministerio de Cultura, presenta tu expediente, no es tan rápido, o sea, no es tan rápido. Entonces, ahí comienza justamente el tema de otras habilidades sociales que puedas tener y preguntar, también gestionar algunas facilidades, porque a veces son lugares inaccesibles y valgan verdades, algunas instituciones tienen problemas de movilizarse. Te vas, si es necesario lo recoges, llevas, etcétera, para que vaya a ver tu obra y te pueda atender cuanto antes. Cuando tú tienes el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, tú recién allí puedes elaborar, bueno, puedes en paralelo, pero recién puedes tramitar, junto a tu CIRA,
puedes, junto con tu plan de manejo ambiental, tu ficha de caracterización, que son temas ambientales para llenarse una ficha, como los posibles impactos, vas a poner tachos, vas a hacer así, vas a controlar el polvo, etcétera. Con ello presentas un documento a la supervisión. Recordemos, en una empresa, en una construcción de obra hay dos, una empresa que construye y otra empresa que supervisa lo que construyes. Ambas trabajan para el Ministerio de Cultura. Cuando se gana una licitación de una obra, dos empresas principales ganan, la que construye y la que supervisa esa construcción. Porque si tú me pones un metro cuadrado de asfalto y la supervisión no me ha dicho ok, eso no te vale para nada. Si me haces una cuneta de 2 metros o de cientos de kilómetros y no tiene el ok de la supervisión, es decir, que le has echado el concreto con el control de temperatura, con el control de calidad, etcétera, etcétera, se llenan unas fichas que son los PPI, son los puntos de inspección, no te sirve para nada y por tanto no vas a cobrar ese dinero y por tanto eso sirve para, obviamente, pagar a los trabajadores, pagar tu planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. Y con toda esa documentación, tú lo presentas al Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte saca una resolución y demora, donde te autorice el uso de esa área auxiliar. En teoría, allí ya tú podrías, un poco conversando con la supervisión, hacer uso de ese terreno para poder disponer tu material. ¿Qué material? Todo el material que tú avanzas para construir, cortar el cerro, poner, ya, todo eso. Entonces, si el estudio de por sí impacto ambiental tiene deficiencias, sí genera problemas en obra. Si no la tienes clara, el ingeniero ambiental, al llegar a obra, y de una vez con el ingeniero de producción, es decir, ¿dónde vas a necesitar llevar tu material con los volquetes? Aquí, aquí, acá, listo. Entonces tú comienzas a mapear todo el tema y ver si efectivamente, primero los temas sociales, siempre, y luego hacer todo el proceso. Luego lo demás es relativamente fácil. Hay que sacar todo el material, la primera capa, que es el topsoil, para regla de oro. No se les ocurra, pues, intervenir en un lugar sin antes haber pelado el lugar, es decir, retirado toda la primera capa, el topsoil, ¿no? Y después ¿por qué? Porque después que tú termines de construir tu banqueta, si ven las primeras fotografías, es un material que se ha depositado, un material, digamos, más o menos inerte, pero después de ello se ha ido poniendo el topsoil encima. El topsoil va a permitir que esa área se regenere. Muchas empresas a veces llegan y siembran, pues, te siembran cualquier cosa, etcétera. ¿Cuál es el problema? A veces, inclusive, especies exóticas. Cuando tú siembras otras especies, unas especies exóticas o que se vea bonito, etcétera, esas especies requieren de cuidado. Mientras tú estés en obra, tienes la cisterna, tienes personal, van a poder regarlo, etcétera. Pero que eso es inconsistente. Lo que tú necesitas hacer es colocar las especies de la zona. O sea, para mí muy curioso fue que nunca en mi vida había, pues, propagado ichu. Tuvimos que aprender de la propia comunidad, de algunas experiencias que pudo haber tenido alguna ONG en su momento, etcétera, personal, de cómo se propagaba ichu en la zona. O sea, no es que existe un montón de bibliografía al respecto, y más allá de que puede existir escrito en la experiencia in situ. Y aprender a sembrar ichu en 3 bolillos para poder recuperar. El ichu ya una vez que pega, ya te puedes ir, y ya porque es propio, resistente a la zona, ya obviamente eso va a prosperar y poco a poco se va a propagar. O sea, al principio el ichu, inclusive cuando comenzamos a sembrar y teníamos avances de producción, yo hacía mi planificación, tenía gente a cargo, tenía maquinaria a cargo, etcétera. A veces los ingenieros de producción te molestan, pues te dicen, oye, tú estás sembrando escobas, ¿no? Me acuerdo, porque se secaba. Y no, tiene un ciclo de que cuando tú haces una reproducción asexual por esquejes, se seca, y cuando fuimos a evaluar con la supervisión unos cuadrantes, vimos que dentro de la escoba, como decían ellos, estaban todos los rebrotes, o sea, había verde, ¿no? Entonces era un éxito de propagación al 80-85%, que dentro de este tipo de sistema representa un exitazo. Entonces, volvió el arma al cuerpo y seguimos con los trabajos de recuperación de los espacios. No puedes terminar una obra si no terminas de recuperar tus depósitos de material excedente. ¿Ok? Me he alargado ahí, creo. No sé si me pasé mucho. Listo. Ok, esto de lo que se hablaba mucho era el tema de las comunidades. Las comunidades normalmente siempre están pendientes de lo que realizas. A veces cuando tú intervienes una carretera, normalmente por ahí, por ejemplo, fluye el agua. Ahora que tú la has intervenido, ya no llega el agua. Terrible. O sea, que esa agua tomaba mis animales, regaba mi chacra, etc. Ahora que tú haces, porque obviamente le metes la maquinaria, metes otro tipo de material. No es que el asfalto se tienda, como a veces sucede acá en Lima, encima de cualquier cosa. Cuando se hace una carretera,
una verdadera carretera, lo que hay que hacer es mejorar el material que está debajo, hasta a veces llegar a niveles subrasante. ¿Qué quiere decir esto? O sea, acabar un montón y meter mejoramiento, meter piedra, meter material, meter etcétera, que va a ser justamente, va a permitir que el asfalto trabaje. Cuando haces eso, a su vez, y no puede estar humedeciéndose, o sea, la humedad en sí perjudica el tema de la carretera. Entonces se hacen subdrenes, ¿no? Que es por donde puede drenar el agua, ¿no? Inclusive se utilizan geotextiles, etcétera. Es un procedimiento constructivo. Pero hay que conocerlo, porque si no conoces el proceso constructivo, un ingeniero ambiental que no conoce los procesos constructivos no puede hacer una correcta y buena intervención de los impactos ambientales que se generan en este tipo de situaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que construir pases de agua, es decir, tuberías, y que tú tienes que ir, o sea, el ingeniero de producción va a correr con su producción, ese es un patrón, como ingeniero, tú antes has tenido que caminar el campo, ver dónde existen este tipo de situaciones potenciales e identificarlas. Entonces, ya cuando el ingeniero de producción está llegando, ingeniero, recuérdese, acá a medio kilómetro, vamos a llegar, hay un pase de agua, hay que pedir los tubos, hay que pedir la malla y todo el tema, y hay que adelantar un frente para que haga un pase de agua. A veces los pases hay que hacerlos aéreos, a veces hay que hacerlos subterráneos, para que cuando tú llegues, tranquilo trabajes, porque si tú cuando llegas, y por ahí no has hecho los trabajos, es decir, no has medido los impactos socioambientales del lugar, realmente vas a tener problemas. Y los problemas se traducen en dinero. Bueno, sí tienes que hablarle al gerente. Sí, gerente, dinero, plata, obra parada. Ahí se asustan y te apoyan, ahí te dan gente, te dan maquinaria, te dan recursos, te dan todo. Si no, no. Tú le dices, a cuidar el medio ambiente, que el agua, y que el sedimento, y los checkdowns. No, eso no funciona. Eso no funciona. Tú tienes que hablar en su lenguaje. Para ti sí, para ti es importante. Los impactos ambientales, el tema de que se te vuelan árboles, etcétera, etcétera. Pero el gerente tienes que decirle, tienes que traducir todo eso que tú conoces en cómo puede repercutir a la obra. Entonces ahí te dan todo el apoyo. Sí, un poco de lo que conversaba. De ahí actores como las universidades, por ejemplo, siempre tienes que un poco interrelacionar con ellos para que las universidades formen parte de los proyectos, que haya un sembrío de árboles con la universidad. Aquí, por ejemplo, una de las cosas importantes que aprendí en la universidad, y eso, pucha, fue porque en la agraria salíamos con varios chicos y hacíamos trabajo en asentamientos humanos, y ahí trabajamos muchísimos temas con niños, ¿no? Parece así como que súper simple, ¿no? Pero, por ejemplo, cerramos una obra y, bueno, algunas personas le conocen como ojo de gato. Cuando tú pasas por la noche en una obra, ves que brilla la carretera en la baranda, o sea, a los lados. Esas pegatinas, esas láminas que en realidad te sirve para entregar tu obra, eran retirados por los escolares y pegadas en su cuaderno, ¿no? Un tema llamativo. Entonces tuvimos que hacer un taller de títeres, se lo plantea a la empresa, le decimos, no lo vamos a trabajar, no vamos a poner a alguien vigilando, reprimiendo, etc. Hagamos un taller de títeres donde enseñemos a los chicos de cómo de cuál es la importancia de estos reflectores para evitar accidentes. Entonces aquí estoy con el relacionista comunitario en persona y le decíamos cómo la niña se accidentó porque su vehículo de su papá no vio la cinta reflectiva porque lo habían retirado y causó pues daños y un accidente a una familia. Entonces fuimos a las escuelas, fuimos a la radio, invitamos a la PAFA a darle con documentos para explicarle la importancia de mantener su vía. Y esto nos permitió un poco superar, sí, bastante el problema después de hacer un trabajo de campo. Una de las cosas que se ve en estos días, y hay mucha gente que habla, dice, ay, qué bonito, bueno, vamos a ver el creaje primero y luego los niños que caminan a sus escuelas. Cuando, fue una obra en Cusco, ¿ya? Ahí pueden ver el nombre, es la comunidad de Upis. Cuando iba en camino con la camioneta hacia la comunidad de Upis, porque se había dicho pues a la empresa, mira, hay esta realidad, necesito apoyo en estas cosas, buscaba financiamiento, etcétera, etcétera. Tenemos una realidad concreta, que es la comunidad, que no podemos ser ajenos. O sea, a ver, hay muchos sectores, como por ejemplo, algunos, son economías de anclaje. Los invito a investigar de cómo algunas que supuestamente generan desarrollo, algunos sectores, son economías de anclaje. ¿Qué quieres decir? Están años en determinadas ciudades, en determinadas provincias, regiones del país,
pasan años y los índices de desarrollo humano no cambian, definitivamente, o empeoran o simplemente no hay cambios significativos. Entonces son economías de anclaje, ¿no? O sea, aquello que no cambia, no transforma la comunidad. Entonces le dije a la empresa, bueno, efectivamente nuestra permanencia sí es temporal, es una carretera un año y medio, 2, dependiendo de la envergadura, pero marquemos mucho nuestro tiempo aquí, entonces tenemos un problema de friaje, vayamos a una comunidad y entreguemos abrigo, o sea, no vamos a cambiar su realidad, definitivamente hay un rol del Estado ahí, la empresa privada no es su rol transformar realidades, pero tiene que tener socialmente responsable y tiene que estar ligado a la comunidad. Eso es lo que tienes que pelearte como ingeniero ambiental, tienes que pelearte por ese tema porque la comunidad esté bien y que realmente, si tienes que decir, tienes que hablar en términos de plata y de números al administrador, pues háblale en esos términos, pero tú, por tus convicciones, por las convicciones que te ha dado la Universidad Agraria de La Molina, tienes que llegar a esas comunidades. Entonces, les comento, por ejemplo, que iba con el doctor, con Juan. Juan me contaba de que, por ejemplo, él había visto, o sea, una cosa es verlo por televisión, que nos cuenta que la gente, que los niños, que los animales mueren de frío. Entonces, él me contaba, un doctor, un señor bastante maduro, y me contaba llorando de cómo a él habían llegado niños a su posta médica, o sea, literal, muertos por frío, porque no, o sea, se morían sus animales o de la familia, estaban en pobreza extrema, no tenían abrigo. De hecho, hay un tema cultural del tema de la cantidad de hijos que tienen, etcétera, etcétera. Pero en realidad concreta son gente de extrema pobreza que se mueren de frío. Entonces, hay muchos de nuestras autoridades, etcétera, que no conocen la pobreza. No puedes resolver algo que no conoces. No puedes resolver hambre si nunca lo has tenido. Puedes sí tener idea y puedes aportar muchísimo, pero no hay mayor cosa que por lo menos haber estado cerca de esa gente. Haber convivido, haber dormido en pellejo de animales. Una experiencia espectacular, ¿no? Haber estado con ellos en lugares complicados. Entonces Juan me contaba de esas anécdotas y la verdad te lleva a motivar en realidad a que la ingeniería que te puedas llevar, la experiencia que tú puedas llevar pueda tener algún impacto en la comunidad y poder mejorar sus condiciones. Entonces, llevamos este abrigo, o sea, la empresa nos ayudó, nos financió este tema, nos apoyaron, y los niños estaban súper felices. O sea, tú ves las caras de felicidad, de hecho, en algunas imágenes se ve su rostro cuarteado por el frío, y de conocer amiguitos que por ahí pequeños, o hermanos menores de amiguitos que se murieron por esta situación. Entonces, como profesional te marca la vida, y por eso comencé diciendo, no se puede ser buen profesional si no se es buena persona. Y si no eres buena persona, pues tendrás que cambiar en el camino, tendrás que ser mejor persona. Lo que es la mejora continua, ¿no? De aquellos que nos gustan las ISOs. Pues también hay una mejora continua en el aspecto interno, en la parte intrapersonal. Hay muchos que lo ponen bonito por las noticias, dicen, wow, qué chévere, hay que los niños caminan 40 y 30 kilómetros, 15 kilómetros para ir a la escuela, ellos son héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Discúlpeme, pero yo he estado en esos lugares y sí, caminas porque no hay de otra, caminas porque quieres salir adelante, pero después de caminar esa cantidad de kilómetros, pregúntense ustedes si un niño que llega cansado, malnutrido, puede realmente atender a la clase, o se queda dormido, o está tan exhausto que realmente no sé, o sea, ¿cómo es el proceso de aprendizaje? Pregúntense ustedes. Entonces, no mistifiquemos la pobreza. O sea, la desigualdad social es uno de las grandes enfermedades, los grandes cánceres que puede tener nuestro país. Cuando tú observas en las postas médicas, pueblitos lejanos, de hecho, seguro alguno de ustedes lo ha vivido, los índices de nutrición que sufre nuestro país. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad de trabajar en una obra, no vas a cambiar totalmente, pero no puedes dejar de contribuir. Entonces, ¿qué se hizo? En realidad, convencí al gerente y al administrador de que como estábamos interviniendo la carretera, en realidad te estábamos causando, ahí viene el análisis, tus grandes análisis de tus matrices de Leopold y todo el tema, ya, ahí utiliza tu matriz Leopold. Ahí utiliza lo que te enseña tu profesor en aula, utiliza.
Uno de los impactos identificados fue justamente que al intervenir la carretera ya algunas unidades no transitaban por ahí, lo que obligaba ya lo que caminaban, de por sí caminar mucho más, porque ya no era ni tan frecuente, con los cierres que hacíamos, tumbábamos el talud, entonces lo que coordinábamos y ya se desplazaban por otro lado, ya ni siquiera pasaban por el lugar. Entonces, digo, gerente, tenemos que poner una movilidad, no, que si hay un accidente, etcétera, o sea, siempre es un poco, pero tú tienes que ir anticipado, que es lo que te puedo decir. Si tú anticipas respuestas, vas a poder encontrar soluciones. Si ese rato te gana y te da un pero, y que ese pero tiene fundamento, porque sí, oye, si pasa un accidente, se vuelca la movilidad, etcétera, ok, tienes que buscar una solución. No, o sea, yo no le estoy pidiendo contratar nosotros, o sea, como un apoyo a la comunidad, decidimos que en reunión comunal, en acta comunal, ellos soliciten a la empresa que les apoye con el financiamiento de una movilidad que recoja a los niños y que los traiga, pero que ellos vean el tema de quién es, contratarlos, tú puedes ir a acompañar y ver que la movilidad esté en buenas condiciones, etcétera. Pero ya ese miedo que tenía el administrador, que como digo, ve cifras, no, que tal, que la multa, que la unidad, que si se voltea y que esto, que no, nosotros vamos a apoyar y nos están solicitando un apoyo económico con eso. Entonces, y ahora tú me vas a decir, pero el apoyo económico es dinero. Sí, está bien, pero ese apoyo económico nos va a permitir, ¿sabe qué? Administrador, gerente, nos va a permitir hacer los cierres de toda la vía durante tal y tal hora. Eso nos va a permitir trabajos ininterrumpidos, porque lo que vamos a hacer es cerrar para, para las personas foráneas que van a tener que esperar en un cierre de vía, etcétera, a que abramos en la hora del almuerzo y puedan transitar los vehículos, pero la gente que vive en la zona tiene que tener ese apoyo. Y eso, de esa manera, nosotros vamos a poder cerrar la vía, es decir, trabajar duro y parejo durante todo el horario, cerrando la vía y no teniendo conflictos con la comunidad. Si usted lo hace de otra manera, ¿qué vamos a hacer? Aquellos que han podido ver un corte de talud van a ver que te tumbas el cerro, tienes que sacar todo el material y dar paso. Y los carros van avanzando, como un tráfico de Lima. Paran, luego tú tienes que botar un poco, sacar, eso no es eficiente. Los cierres de vía total son eficientes, pero toda vez que tú hagas este análisis. Entonces pusimos una movilidad para los niños. En obra no está permitido, por ejemplo, que tú tengas tu camioneta y te subas atrás de los niños. Y voy a confesar que en una ruta que tuve en Cusco sí ya no me aguanté. O sea, vi niños caminando, o sea, suban a la movilidad porque... O sea, tú veías y le preguntabas al conductor que era de la zona, oye, ¿hasta dónde caminan? Ingeniero, ¿esa escuela que está la clásica? ¿Ayacito? Sí. Apenas la veía, ¿me entiendes? O sea, ni la veía. Y tenían que caminarse ahí, a cuesta arriba. ¿No? Entonces, sí, suban chicos, vamos y caminamos, ¿no? Y un poco te van contando del día a día y esto que dicen que se sienten felices de caminar 30, 40 kilómetros no es cierto. O sea, te dice, sí, me canso. Sí, pesado, sí, me duermo en clase, sí, o sea, llego al colegio, llego tarde, o el profesor me da atención, o a veces me entienden, etcétera, pero es una realidad, ¿no? Otro, digamos, algo importante cuando tú te afrontas a una carretera, a una obra de carreteras y puentes son los conductores. Disculpe que le corte. Sí. Ingeniero, disculpe que le corte. Sí. Es que queríamos pasar a la primera ronda de preguntas. Ah, genial. No hay problema. Yo le decía, nomás interrúmpame. Ya, muchas gracias también. Bien, empezamos con la pregunta de Jocelyn. Pregunta si un ingeniero ambiental puede tramitar el CIRA de un área auxiliar nuevo. La respuesta es sí. Yo desde el año 2018 ya no estoy en obra, salvo lo han actualizado en 2019, pero sí lo puede tramitar. Ya, perfecto. Bien, la otra pregunta es de Ángela. Pregunta, ¿cuál es su experiencia respecto a los planes de prevención de arrollamiento de fauna silvestre? Asimismo, también dice, si sabemos que una carretera es signo de desarrollo, pero es innegable el impacto directo e indirecto que atañe sobre la fauna. Se puede contar por miles las víctimas. Sí. Ya, a ver, vamos a ir por partes. Cuando tú estableces, sí, tus matrices de impacto, allí reconoces el impacto a la fauna. De hecho, establecer una carretera genera un corte en el ecosistema. Y a nosotros nos enseñan más o menos números en tus matrices, poder establecer entre los impactos positivos y negativos que se logran, porque poder
sopesar la balanza en el negativo. Es innegable los impactos, pero también es innegable la necesidad que se tiene, por ejemplo, de los agricultores de sacar sus productos, de los tiempos la interconectividad que logras en una comunidad con otra, que los niños tengan la oportunidad de ir a una universidad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú analizas, por ejemplo, que hay unas especies endémicas en la zona, y ahí es importante el trabajo inicial que se realiza, es decir, en el estudio de impacto ambiental, tiene que estar contempladas soluciones. Por ejemplo, los pases de animales. O sea, desde la misma señalización que es cuidado, pase de animales, o la misma conectividad a veces aérea para especies como, ¿no? que poco van por la parte de arriba, o las mismas cunetas a veces, son alcantarillas que se colocan debajo de la vía, que también son usadas para los animales para cruzar. Son como que tubos grandes, metálicos, se llaman alcantarillas, son corrugadas, y ahí también usan los animales para el cruce. En la vía tiene que ponerse el letrero de restricción de velocidad, que son un poco alicientes para poder lograrlo. En lo absoluto, no todas las vías de ese tipo sí periódicamente presentan tanto mastofauna como avifauna atropellada. De hecho, la avifauna misma se aleja de la vía, pero son parte de los procesos, ¿no? Parte de los procesos de los impactos que se tienen. Lo que toca ahí como ingeniero ambiental es establecer un procedimiento y soluciones del lugar específico. En algunos lugares se ponen cruces de vicuñas, etc. Hay que evaluar el caso y hay que tratar de mitigar el impacto. Ahí viene el término de mitigación de los impactos. Gracias. Bueno, la otra pregunta es de Natalie. Pregunta lo siguiente. Todos los años se hacen campañas de entrega de frazadas y ropa de abrigo para las zonas altoandinas. ¿Qué pasa con esto? ¿No llegan a todos? Es una preguntita que va más allá del tema, pero igual no quiero dejar de contestarla y para más especialistas sociales, antropólogos, pero desde mi experiencia en esto, es que efectivamente sí hay campañas, pero las campañas no son la solución al problema. Que eso sea importante porque como ciudadanos tenemos que contribuir, tenemos que ser hermanados, tenemos que ser conscientes, pero el problema es otro. O sea, el problema son las grandes desigualdades sociales que tenemos en nuestro país, el centralismo, muchísimos otros problemas de corrupción en los gobiernos locales, de provinciales, etc. O sea, el esquema, es más, yo diría que el esquema mismo de desarrollo que tenemos como país no puede ser un molde, ¿no? No puede ser un molde que funcione para todos por igual. Hay muchísimas cosas ahí de fondo que responder respecto a por qué no funciona, pero ojo, es un aliciente, es un parche, pero no resuelve absolutamente nada, no deja de existir la desigualdad social en nuestro país. ¿Sí? Sí, muchas gracias. La última pregunta que vemos aquí es de Robert. Dice, ¿qué importancia tienen los sindicatos de trabajadores en la gestión socioambiental en una obra de carretera o vía? Ajá. Ya, a ver, no en todos los lugares del país encuentras sindicato, ¿ya? En algunos lugares encuentras sindicato, ¿ya? No suerte, sino que te hace un poco más fácil porque la negociación, porque a veces no hay que mistificar tampoco a los sindicatos, a veces también tienen formas de organizaciones complicadas. Hay dos formas de organización de los obreros, que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que básicamente lo lidera el jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, ve la gestión, ve la formación de esto, ¿ya? Y que ellos básicamente exigen y se arman los hiper, se arman los procedimientos con ellos, etcétera, etcétera. Y eso ve la parte SOMA, digamos, la parte ambiental, la parte de seguridad, la parte de salud. Por otro lado están los sindicatos. El sindicato es manejado por el administrador, ojo, ahí no interviene el ingeniero ambiental o el profesional SOMA, es manejado por el administrador. Y básicamente tiene que ver con reivindicaciones de salario, pagos, etcétera, etcétera. Pero sí, y tienen un gran peso en las obras. Pero es básicamente administrativo, ya no es un tema ni ambiental ni SOMA, ¿no? Eso. Gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta de Rosa. En el caso de que se encuentre resto arqueológico en una obra, ya sea puente o carretera, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Ya.
Para eso, a ver, el Ministerio de Cultura tiene normas al respecto. Como digo, ya para el tema normativo me escriben, al final les va a estar mi correo de la presentación, igual lo he mandado a Nexus. Hay aspectos normativos que establecen el procedimiento a seguir. Normalmente uno tiene que aterrizarlo en una hojita, 2 hojitas, con fotos, con flechitas para difundirlo a los trabajadores. Básicamente, por ejemplo, si uno está interviniendo una zona, en términos generales hay que parar, o sea, la máquina no puede seguir cortando, no se puede hacer intervención, hay que llamar al arqueólogo, normalmente la supervisión tiene un arqueólogo, o en algunos casos también la contratista, y él va y efectivamente hace una intervención, y va a depender de la característica del resto arqueológico. Hay restos arqueológicos que ameritan un trabajo de ser retirados y puede continuar la obra, porque ellos tienen toda una clasificación, ¿no? Que si es mueble, inmueble, etcétera. O hay unas características, no sé, pues que te encuentras una casita donde vivió el Inca, y ya eso no lo puedes retirar. Entonces, eso va a implicar, a veces, el replanteo de la obra. O sea, si tu trazo era recto, ahora tienes que curvear o ver la manera de dejar eso intacto. Pero en principio es capacitar a tus trabajadores en qué es lo que hay que hacer cuando encuentran un resto arqueológico, que es avisar. Llamar en este caso a los supervisores SOMA, y los supervisores SOMA se comunican con el arqueólogo, paran las actividades en ese lugar, no en toda la obra, en ese lugar, tiene que venir el arqueólogo a hacer la evaluación. Dependiendo de la evaluación, se van a tomar las acciones, desde el replanteo de obra hasta el levantamiento del resto y que pueda seguir la obra. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta más, es de Robert. Para el uso de nuevas fuentes de agua, ¿también se hace un ITS? Sí, a ver, estos trámites van a ser a veces de agua subterránea, de agua superficial, de agua, de este tipo de fuentes, y hay que hacer el trámite en el ANA. Cuando a ti te entregan un estudio de impacto ambiental, tiene que tener un permiso ya de agua, es decir, reconocen las fuentes donde tú puedes extraer. Y en teoría, tú deberías tener pues tus fuentes en tu estudio y las aprobaciones y todo el trámite, ya se encargó la consultora encargada del estudio, entonces tú deberías ir todo contento e ir a hacer. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Esos permisos tienen un tiempo de vigencia. Entonces tú cuando vas a obra, por mil cosas, porque no salió el inicio de obra o porque hubo problemas, mil cosas, el permiso ya venció. Entonces lo que te toca es hacer la renovación del permiso. Y es un trámite en el ANA que puedes hacerlo. Y a veces cuando identificas una fuente de que necesitas en obra, hay que igual pedir las autorizaciones del caso. ¿Cómo se pide? Pues te acercas al ALA local, a la autoridad local del agua, le pides en Tupa, de hecho lo puedes encontrar en internet. Yo prefiero ir porque prefiero conocer quiénes trabajan ahí, que me conozcan, hola, soy ingeniero ambiental, voy a ver este tema. Entonces, y comienzas a armar el expediente que te solicitan, que básicamente son algunos formularios, planos, autorizaciones, muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, tienes que hacer un cálculo hídrico que te piden de cuánto vas a sacar, el cálculo ecológico, y ahí va tu ciencia, ¿no? Que aprendes en la universidad. Entonces, sí, hay que sacar permisos. Bien, muchas gracias. Con esto ya damos por finalizada la primera ronda de preguntas. Le doy el pase, ingeniero. Muchas gracias. No, sí, voy a culminar ya. Bueno, de hecho, ¿ve mi pantalla? Sí. Sí se puede observar. Perfecto, gracias. Espero que esté entretenido. A ver. Listo, entonces me quedé en el tema de los transportistas. Uno de los grandes problemas que tiene una obra que interviene una vía, a veces por puentes, por ejemplo, es que ya existe una vía asfaltada ¿aló? Y realmente los conductores comienzan a correr y a pasar por tu obra y tú la tienes intervenida, a veces con cortes, etcétera, y comienzan a generarse los accidentes. O más allá de que sea tu responsabilidad, sino que hay mucha gente que vuela con su móvil o borracha, etcétera, entonces tienes que tomar en cuenta ese actor. ¿Por qué?
Cuando ocurre un accidente con una posible muerte, tu empresa puede ser vista como una posible causante. Entonces, cuando a ti te toca como jefe de seguridad y salud en trabajo, representar a la empresa, tú tienes que mostrar lo que se denomina en seguridad es tu actuar diligente. Es decir, todo aquello que tú has hecho, que lo único que te ha tocado, que no has hecho, es manejar por ello. Es decir, has hecho tu campaña de sensibilización, te has juntado con ellos. Aquí, por ejemplo, excepto la primera foto, yo soy el que está disfrazado, ¿no? Entonces, disfrazamos a la muerte, hicimos una campaña Rápidos y Furiosos, y intervenimos a varios unidades y a los mismos conductores los citamos para poder mostrar los efectos que podría tener, ¿no? Tratando de sensibilizarlos. Porque sí, o sea, cuando ocurre un accidente, digamos, ya, tú que eres jefe de SOMA o SOMA, lo que sea, estés encargado de la obra, si ocurre un atropello, porque ha ocurrido un montón en las obras, lo que hay que hacer, así, al saque, lección para la vida, es una consultación policial. No pierdas tiempo. Ocurre un accidente, si sea de madrugada, en tu obra, tienes que, si eres responsable, tienes que levantarte de madrugada, decir a la comisaría y pedir en esa hora que venga un patrullero y te haga una constatación policial. ¿Para qué? Para que se evidencie las situaciones de facto que han provocado el accidente. ¿Por qué? ¿Objeto? Ya, ok. Que han provocado el accidente, porque para que obviamente tu empresa, la que representas, quede libre. Bueno, sí, obviamente no ha sido su responsabilidad, puede haberse de que ha sido tema de alcohol, exceso de velocidad, etcétera, etcétera, y que conste de que tú has tenido tu obra, y eso tienes que ser bien responsable para eso, bien señalizada, con todo el tema, ¿no? Entonces, eso sí, lección para la vida. Accidente, constatación policial, sin dudarlo. El MOL es la mano de obra local. Es muy importante que las obras consideren la mano de obra local no especializada, y de hecho las mujeres, las madres representan una gran oportunidad para el desarrollo de su familia. Ellas normalmente trabajan de vigías, hay operadoras también de maquinaria pesada que entran a trabajar, pero cuando hablamos de mano de obra no calificada local, hablamos básicamente de vigías, ¿no? Son aquellas que controlan el tránsito y nos apoyan un montón. O sea, trabajar y capacitar a vigías para mí es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Otra de las cosas que tienes que hacer es, a ver, el ingeniero ambiental. Ahorita estamos conversando, ¿no? Pero, ¿cómo enseñas a obreros, a ingenieros, a técnicos, etcétera? Así le hables 3 horas, 5 horas, porque, pero yo controlo, yo les digo, yo les he hablado en la charla todos los días que su tupper no lo boten, que la bolsa, que la botella no lo boten porque tengo conflictos con la comunidad. Ya, eso no sirve. Así te aviso para que tampoco no pierdas tu tiempo, mucho. No sirve. Entonces tú tienes que aprender algunas técnicas, lo voy a ver en la siguiente, de que no hay mejor cosa que aprender haciendo. Ahí les muestro la pirámide, es la pirámide de Dale, así se llama, la pirámide de Edgar Dale. Edgar Dale dice que no hay mejor forma de aprender que haciendo. Aprendemos cuando hacemos cosas. Y es en esa línea que, por ejemplo, puedes hacer, obviamente siempre coordinando con tu gerente, con tu residente, en algunos espacios, o a veces la gente lo hace en la noche, ¿no? O como que almuerza, se pone a avanzar un poco, etcétera, ¿no? Porque tienes una hora de almuerzo, 20 minutos avanzas, o deciden hacerlo, ¿no? Porque igual, digamos, hay un premio, un reconocimiento, etcétera. Cosas de material reciclado, ¿no? Ven en la foto más grande, ven cómo han hecho su volquete de material reciclado. Entonces, no hay mejor forma de aprender el reciclaje y lo que significa y usar eso de pretexto para decir, ahí, sobre eso tú puedes decirle, sí, que la naturaleza es importante, que el tecnopor demora 1000 años, 500 años en degradarse. Que sí, ingeniero, tanto tiempo, sí, tú te vas a morir y va a seguir tu tecnopor. Ok, ya. Así le puedes hablar, no antes, no leyendo tu charla de 10 minutos diarios, todos los días, no, eso no funciona. ¿Ya? Entonces, enseñar o aprender haciendo es una de las mejores formas de poder avanzar. Después sí, o sea, por ejemplo aquí, para Navidad es una fecha importante, ¿no? Aquí ven que, por ejemplo, han hecho sus nacimientos de materiales reciclados, ven un obrero, bueno, en esa hoja no se nota ahí, pero ahí dice, en esta empresa no utilizamos Tecnopor. ¿Por qué? Porque a la concesionaria le pedimos que lleven ollas bien tapaditas y todo el tema y que les sirva en platitos, ¿no? Para evitar tanto Tecnopor. Imagínense, en una obra tienes 500 trabajadores, 500 tupper diarios, o sea, es una barbaridad de residuos que se generan. O sea, al final ya, ok, digamos que seas recontra eficiente el ingeniero ambiental, lo colectas. ¿Tú sabes lo que es manejar un depósito
temporal de residuos generando 500 tuppers diario, o 400 o 200, es una monstruosidad. Ya, ok, los tuppers, ya, ok, esos tuppers tienen encima comida, o sea, es una putrefacción tremenda, entonces tú tienes que encontrar soluciones. Inclusive a los restos de comida les enseña, ahí está tu ciencia, aplícala, ahí está, les enseñan a los trabajadores a hacer compost. En ese lugar no crecía en ese lugar no crecía nada. Ese es ay, ahorita se me dio el nombre, pero un lugar más de 400 metros sobre el nivel del mar, y no crecía nada. Entonces, ¿qué hice? Un invernadero. O sea, un pequeño invernadero con plástico, utilizé las propiedades bajas del aire, conducir el calor, etcétera, rompe el plástico, ¿no? ¿Te acuerdas, pues, no? Y por ahí revisas unos papers, y logramos cosechar cebolla, algunas cosas, lombrices californianas, me llevé unas eusenias foetidas de la agraria, y pude hacer eso con los workers, y la pasamos bien, bien, pues, ¿no? Ellos entienden, o sea, que no lo entiendan, pero entienden todos, en realidad, entendemos mucho mejor haciéndolo. Otra, ahí está, la herramienta, lo que se denomina la andragogía. Así como existe la pedagogía, que es para los niños, la andragogía es la forma de enseñar a los adultos. Igual, jefe de Soma, el día que te toque. Si tú le vas a hablar a tu gente, el EPP, el casco es el guante es es importante. Mira, no te van a escuchar. Uno, porque viene pensando en trabajar. Dos, porque el 80% de eso, de esa gente, de todo en realidad gente, viene con temas de casa. Entonces, si tú no captas su atención, o sea, esos 10 minutos, por más que le hables 2 horas, 3 horas, no van a servir de nada. Entonces, tú tienes que usar algunas herramientas para que pueda darse lo que tú buscas, que es tu cero accidentes, respeto a la naturaleza, implementación de tu ISO, etc. Entonces, ahí vemos en el cuadro cómo la seguridad cambia, que es la curva de Bradley. ¿Ya? La curva de Bradley que nos dice los modos en hacer Soma en obra. Es desde un espíritu reactivo hasta un espíritu de anticipación. ¿Qué quiere decir? Reactivo, independiente, interdependiente. ¿Qué es eso? Vamos a ver en la siguiente lámina. Pero observemos aquí de cómo así logras el aprendizaje de los trabajadores utilizando algunas herramientas. En la foto, por ejemplo, en una de ellas, la que está a la derecha superior, ves a una mano hecha de cartón, no tienes que tener tampoco mucho presupuesto, y les enseñas, por ejemplo, al cuidado de sus manos, enseñándole trucos de multiplicación que después pueden replicarlo en sus hijos. O, por ejemplo, de tu química general, haces una reacción ácido-base, que es el globito que ven, con bicarbonato y vinagre, y les enseñan a inflar un globo, y sobre eso transmites todo un mensaje. Y entonces, wow, que se infla, ya, ahí está tu química, es un proceso endotérmico donde les explica, mira, que si nosotros vamos acumulando tipos de reacciones, puede causar un accidente y efectivamente puede explotar el globo y eso representa un accidente. O sea, traduce lo que quieres decir en un mensaje de este tipo. Ven la ula, ya, me compré mi ula, el ingeniero ambiental comprando su ula. O sea, enséñame trabajo de equipo. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que significa levantar ese ula sin que nadie desprenda su dedo? Parece sencillo, pero ni en los equipos de los ingenieros se terminan haciéndolo. Que todos tengan que levantar a la vez sin desprender su dedo. O, por ejemplo, en la foto central inferior, donde todos tienen que proteger al trabajador que pasa. O sea, en concreto, ¿qué mensaje es? Que tenemos que poner todos de nuestra parte, de nuestro esfuerzo, para que nuestro compañero comience una obra y termine, es decir, ese puente de seguridad, de manera segura, sin accidentes, de una manera exitosa. Y, por ejemplo, de la parte inferior donde todos están sentaditos, vemos que cómo nos levantamos y estamos de la mano, ¿no? Bien encadenados, de que representa el esfuerzo de cada uno de nosotros para poder seguir adelante y no descuidar al compañero. Eso es la seguridad interdependiente, que es la última que aparece en su gráfico, que justamente tiene que ver, si ustedes ven en el eje de la Y, el tema del total de accidentes. Cuando logras que los trabajadores no solamente, primero es que alguien lo supervise, que es el modelo policía, que alguien lo esté viendo. No, oye, usa tu casco, usa tu guante. Ya, no puedes manejar una obra así. Si tú crees que ser supervisor SOMA es decir a la gente, usa tu guante, usa tu casco, eso no funciona. Te van a pasar, mira, ahí está la curva de Bradley. Ok, que esa es la dependiente. La reactiva es que no haces nada, esperas que las cosas pasen. La independiente es que realmente llegas a que los trabajadores se cuiden, o sea, se cuiden ellos. Pero cuando tú llegas a la interdependiente, que llegas al mensaje de que entre ellos se deben cuidar y que es importante que entre ellos
puedan cuidarse. Utiliza la parte soma conductual, que es la parte de seguridad basada en comportamiento, diferentes herramientas, pero sobre todo tienes que entender parte de la andagogía de saber cómo aprende una persona adulta y de cómo calar el mensaje. La primera foto, por ejemplo, es un dado que representa que, por ejemplo, y una de las caras tiene una calavera. Entonces, la seguridad traducida en obra es jugar a los dados. No juegues a los dados con tu vida. Entonces, ¿tú qué haces? Le haces tirar a la gente. Tira, sale una frase, ¿no? Que justifica. Es un ratito, no va a pasar nada. Sale las diferentes caras. Ese tiene que ser creativo. Entonces, un trabajador sale, le sale, soy parte del jefe. No pasa nada, no va a pasar nada. Le sale. En una de esas, en una de las caras, ya no dice una frase chistosa como esa. Le sale una calavera. Y justo muchas veces coincide con el más relajado. Entonces tú le dices, eso nos puede tocar. O sea, podemos lanzar una, dos, podemos lanzar 6 veces. Pero la probabilidad es que en algún momento nos va a tocar la calavera. No podemos jugar a los dados con la seguridad. Entonces, jugar a los dados, ya, el trabajador entiende eso. Pero no le entiende que tú le expliques, según la teoría del grupo, según la teoría de tal, según la hizo tal, cuando se revelan los accidentes, las estadísticas, la pirámide de Beer, dice, ya, eso no funciona. Explicar la pirámide de Beer no funciona. Ya. Y más, ¿no? O sea, diferentes talleres, aquí aprendes dinámicas, hacerla. Mira, por ejemplo, la última foto, la sandía, cuando tienes trabajos, por ejemplo, en altura, ¿no? ¿Cómo enseñan los trabajos superpuestos? Ya, que los trabajos superpuestos según el instructivo de la empresa, ya, eso tampoco funciona. O sea, sí es importante tener tu instructivo, sí es importante tener su sistema de implementación, pero prueba 2 sandías. Hace encima de ese muro a soltar una herramienta, una llave, y que caiga en la sandía que tiene casco, y que caiga en otra que no lo tiene. ¿Y por qué una sandía? Porque es rojo su interior. Así se revienta un cráneo, tal cual. ¿Quieren que les explique la ley de Newton? No les voy a explicar. O hay quichas, ¿no? Que es hermanitos en quechua. No, miran como, vean ustedes con sus ojos, ¿no? Entonces, cuando cae y revienta la sandía, eso les dice, mira, ella, eso. Eso es una consecuencia de un trabajo superpuesto. Ya no tienes que explicar más. Después solamente te toca reforzar el mensaje. Y así con cada una de las dinámicas, ¿no? La primera foto es las pausas activas en la noche, ¿no? Bajar al operador, decir ya, para que no se queden dormidos, era un trabajo de emergencia en Piura. Y tener que bajar, hacer estiramientos con él, ¿no? Ser su pata, y oye, va, ya, tú estirate con él, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Trabajar con los números, ¿no? Por ejemplo, es fundamental el trabajo en equipo. La foto donde ven la central inferior, como el vigilante, es como que, ya, a ver, les cuento la dinámica, rapidito. Es como, por ejemplo, le das números a la gente, estableces equipos, le das números del 0 al 9. Y un equipo, 2 equipos, 3 equipos, dependiendo de la cantidad de gente. Entonces, a los 3 equipos le das números del 0 al 9. Ok, entonces, tienes que reforzar el tema que hay que trabajar en equipo. Eso no es no, es que eso de trabajar en equipo te va a tener repercusiones ambientales, te va a tener repercusiones en seguridad, repercusiones en todo, Entonces, ok, explícale 1 hora de trabajo en equipo, no sirve de nada. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se debería hacer? Dándoles del 0 al 9 números, por ejemplo, le dice, ya vamos a hacer un curso, ya todos tienen números aleatorios, vamos a formar, dependiendo un poco de tu público, no tienes que, vamos a formar el 1243, y créeme que se forman al revés, se comienzan a reír, y bla, bla. Entonces otros, ya, sí, ya, no, tú jala, ya. Entonces, un momento, ya está. Y se comienzan a vacilar, se comienzan a reír, ya, ese es trabajo en equipo. ¿Me entiendes? Que nos ayudemos, que nos pasemos la voz, que esto, que el otro, que estemos pendientes del uno al otro, ese es trabajo en equipo. Para el logro del éxito de la actividad. Entonces, de esa manera, tú tienes que transmitir el mensaje. Aquí, por ejemplo, como les decía, ¿no? Acá está la misma curva de Bradley, donde la motivación trascendente, es decir, que aquello que hacen realmente tiene repercusiones, es decir, lo que yo haga, lo que yo me cuide, que yo use mi guante, que yo respete mi procedimiento, que yo asegure el andamio, que yo haga mi inspección del andamio como trabajador, como encargado, que yo verifique los arnés, que tengan todo, que tengan la cinta del mes, eso es trascendente, porque eso va a cuidar a mis compañeros. Cuando tú logras que tus trabajadores puedan entender eso, has logrado el éxito de tu proyecto. Yo puedo decir que en mi historia dentro de seguridad y salud en el trabajo tengo la fortuna que siempre estando al frente no tengo ningún accidente ni fatal ni grave. Igual, darte una pauta.
Aquí, por ejemplo, en la foto también que aparece el vigilante, estoy preparando para la Navidad la leche. Me tuve que levantar 3, 4 de la mañana para poder hacerlo. La primera foto es una guatia, que es de Cusco. Celebrarle su cumpleaños por lo menos una vez al mes a todos los que les toca. Destacar a tu trabajador del mes. Aquel trabajador que efectivamente tú veas que después del proceso que has hecho, de andragogía, de todo, tú ves un cambio de comportamiento. No pierdas la oportunidad. Cuando tú observes que ese trabajador como que no usaba su guante, ¿no? Y ya está usando su guante, de que es el que reconoce su esfuerzo. Ahí donde recién entra la motivación externa. No puedes generar una motivación externa sin generar una interna, una intrínseca. Reconoce su esfuerzo y premialo. Busca que la empresa te dé souvenir, bolitos, o las subcontratas, etc. Son miles de mecanismos, ¿no? Y preparado hasta aprendí a prepararles una vez leche tigre, pues, estando en Cusco, imagínense. Para algunos es la primera vez. Esta comunidad jamás en su vida había tenido un espectáculo infantil donde vean a Papá Noel, donde vean a no me acuerdo cómo se llama el muñeco, donde vean a una Manuela, donde todo el tema. Y ese traje no es alquilado, es un traje típico, donde festejan. Las fotos de la derecha, bueno, eso fue con la empresa, digamos, donde aparece el muñeco de nieve, y le traje desde Cusco Central a un pueblito súper lejano, que estaba dentro de la zona de influencia directa de la obra, un espectáculo que nunca la escuelita, el Pronoí, nunca había tenido, en realidad. O sea, los niños nunca habían visto, pues. Y yo me sorprendí, en realidad, al principio no lo creía, pero la persona me dijo, no, los niños nunca han tenido una Navidad así. Nunca han visto un Papá Noel o una Mamá Noela. Entonces, wow, o sea, fue bien enriquecedor ver su cara, su agradecimiento a la empresa, etc. Y las dos fotos de la derecha, y ahí está mi hijo, o sea, decidí festejar su cumpleaños, y literal en la comunidad vieron que 40 niños. Ese día hubieron 300 niños. Vinieron de las comunidades más lejanas caminando porque era la primera vez. Y yo me sorprendí, en realidad, por eso puede parecer así, como que para no creer, pero, o sea, la misma profesora con la cual mi hijo me decía, o sea, los niños no festejan cumpleaños normalmente, o no con lo que conocemos, ¿no? Que ve a Mini, o sea, lo hice más para poder, para poder también llevar a un espectáculo a los compañeritos de mi hijito, etcétera, ¿no? Que estaba aprendiendo quechua, da risa, ya contaba en quechua hasta el 10. Y ya los animales también decían sus nombres en quechua y todo el tema. Era gracioso. Una vez su mamá me dice, oye, Yura, está retrocediendo, no sabe hablar. Está hablando en quechua, le digo. Está diciendo Mayu. ¿Pero qué es eso? Sigue río. Y Mainaya, Ayinyan, Hangri, Kusikuni. Ya, así hablaba. Entonces, no está hablando mal, está hablando quechua. Entonces, y los compañeritos, por ejemplo, fueron, y como no tuvieron dinero para regalar, le regalaron una danza a mi hijito. Y terminaron pues haciendo cositas de papel en el colegio como carritos, corbatitas, poniéndole su nombre. Entonces, ese tipo de cosas, o por la empresa, etcétera, tenemos que conseguir ese tipo de impacto, ¿no? Que vaya más allá de la que industria o economías de anclaje. Involucrar a la familia. ¿Qué es involucrar a la familia? Luis es un niño autista. Un niño autista de la zona de trabajo. Para los que sepan que es autista, es un espectro donde genera una hipersensibilidad en varios órganos. Y fue premiado con una tablet. ¿Cómo conseguí esa tablet? Pues gestión. Ni siquiera la empresa directa, fue gestión, o sea, siempre hay patrocinadores, etc. Y lo que se dice. Ahora, ¿cómo logras seguridad en tus trabajadores, o que se cuiden, o que respeten el medio ambiente, etc.? Entonces, ¿qué se me ocurrió, o qué es lo que se hizo? Es que en casa, sus hijos dibujen a su papá trabajando de manera segura. ¿Cuál es el impacto de eso? ¿Qué pasa si tú eres un trabajador que toda tu vida has hecho seguridad en obra? ¿Tu hijo te va a dibujar? Seguro, con tus guantes, tus cascos, tu EPP, tu señalización, etc. Perfecto. Refuerzas una conducta segura. Caso que no es así. Que tú como tu hijo quiere participar, wow, es una tablet, pues voy a participar, y papá, y dice, papá, ¿cuál es el concurso? Sí, hijo, tienes que dibujarme así en la obra.
Y dice que es con seguridad. Ah, ok. Entonces mi hijo, tengo que decirle cómo trabajo de manera segura en obra. Y yo no trabajo de manera segura. Entonces yo en ese momento comienzo a tener un conflicto. Como trabajador le digo, no, sí, hijo, papá, ¿cómo tú trabajas? Dime, ¿cómo? Y tienes que decirle. No, hijo, yo me anclo, yo me pongo mi arnés, inspecciono mi arnés y todo el tema de seguridad. Listo. Si tú no lo hacías, ah, sí, papá, ah, qué bueno, papá. Y te cuidas para que no nos pase nada en casa, para que no te pase nada y vengas a casa. Ese discurso llevado a tu hijo, a la familia, cambia conductas. ¿Eso qué es? Seguridad basada en comportamiento. Puedes leerte 3 libros de esos, súper teorías, súper fórmulas, y ok, el reto es traducir eso al campo, a la cancha, y volverlo una práctica que haga cambios de comportamiento de tu gente. Después sí, aplica la ciencia, porque hay tablas, hay números, hay formas, cuestionarios, hay un mecanismo que se llama observador de comportamiento seguro, que va anotando diferentes patrones de comportamiento en tu personal que avisoran determinados riesgos y peligros. Ya, esa es tu ciencia. Ok, aterrízalo en una medida creativa que se ajusta a la realidad de obra en la que estás. Así como Luis, hubieron otros niños que se premiaron. Y ahí viene recién la motivación externa, ¿no? Porque no puede ser como que regalar, porque regalas a todos 5.000 soles a cada trabajador, todos se van a cuidar, ¿no? Eso no funciona. Entonces, eso fue, por ejemplo, lo que se hizo. Involucrar a la comunidad. Aquí terminamos una carretera y le dije al gerente, tenemos que terminar una carretera diciendo que esto es mucho más que asfalto. Esto es desarrollo, esto es progreso, esto es salud. Y terminamos con una bicicleteada que no fue competitiva, sino fue todos los que participaron, se les daba un ticket y se hizo un premio. Costo, presupuesto. No, pero mi empresa no me da costo, presupuesto, es que no importa. Esto me salió, lo único que le pedí al gerente fueron 2 bicicletas. Bueno, no 2, o sea, más bicicletas. Dame las bicicletas que puedas, regalar. De ahí con las subcontratistas, etc. ¿Qué se hizo? Me reuní con el gobierno provincial, cité a las redes de salud, a las redes policiales, a toda organización que existía en ese lugar. Ese evento fue transmitido en vivo y en directo por todas las radios de la zona, involucrando absolutamente todas las comunidades, porque ahí solamente se veían los ciclismos, más abajo en otros kilómetros había gente y niños que corrían con sus papás, y llegaron a un gran evento central, el toldo, la municipalidad provincial, el bus, la universidad, las ambulancias, estaban las redes de ambulancia implicadas, la preocupación del gerente, Anderson, pero si alguien se desmaya, ¿qué pasa? Están involucradas las redes de salud, nos acompañaron con sus ambulancias en todo el recorrido. Si hubo alguien que por ahí se agitaba, porque eso implicó correr a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y eso no es fácil. Entonces cualquiera que se cansaba, se cansaba, subíamos su bicicleta y avanzaba en una combi, y lo único que, bueno, la obra facilitó lo que era la cama baja, que es para mover las bicicletas, pero es gestión. ¿Qué se premió? Se premiaron libros de las redes de bibliotecas, se premiaron árboles, se premiaron bicicletas, hubo muchas empresas por ahí, o subcontratas, o redes que están interesadas en sumar, la misma municipalidad consiguió, pero venden la idea. Venden la idea, es un montón de gente que está dispuesta a sumar, y eso se genera, pues, esa es la organización que se puede lograr, y que no es excusa el tema de falta de financiamiento. Y bueno, ya la sirena me está diciendo, un poco compartiendo, estas fueron las 2 empresas en las que estuve de construcción. Una fue Incot, especialista en puentes, y otra Cosapi, que, bueno, entre sus especialidades tiene carreteras y puentes. En Incot fui catalogado como líder en la empresa. Es un reconocimiento, es un premio que ellos brindan, y eso lo tiene mi abuelita, lo bien guardado. Y luego en Cosapi como un líder en sostenibilidad para la revista de los accionistas, ¿no? O sea, ni siquiera solamente para los accionistas, y ese reconocimiento, ¿no? En base un poquito al trabajo. Este es Yurat, mi hijo, sembramos lechugas allí en Cusco, y nada, decirles solamente gracias, y esas serían las anécdotas y la experiencia que les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Creo que todos estamos muy contentos por su ponencia. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Si tienen alguna duda más, no duden en escribir, o si desean pueden prender su micrófono. Bien, comenzamos. La pregunta de Franklin. ¿Qué está incluido en el plan de cierre en carreteras? ¿Ya? ¿Es pregunta-respuesta? ¿Sí? Sí, pregunta, es pregunta. Ah, ok. Si me dices varias, tengo que anotar. ¿Qué está incluido en el plan de cierre? Ya, ok. En tu plan de manejo ambiental, que es como que tu Biblia al que va a campo,
uno de los programas es el programa de cierre de la obra. El programa de cierre ambiental, porque el programa de cierre de la obra es todo un paquetón completo que es de movilizar las maquinarias, desinstalar el campamento, etc. El plan de cierre ambiental va a comprender básicamente apuntar a regresar a similares condiciones todo el área intervenida. Es decir, por ejemplo, el cierre de canteras, que es un lugar, digamos, un lugar tipo cerro, donde has extraído material que, como les mostré, las plantas industriales llevan material de esa zona, y tienes que dejarlo en condiciones tal que te lo dice, ya te lo dice el plan de manejo ambiental, ¿no? Que no genera hondonadas, que donde pueda depositarse agua y genere posibles impactos posteriores. En el caso de los depósitos de material excedente, tienen que pasar pasadas de rodillo, perfilar los taludes, revegetar la zona. Si bien es cierto, ha sido modificada la topografía, tienen que cerrar ese tipo de cosas, desinstalar tu campamento, si has montado una planta de tratamiento de aguas, desinstalarla, regresarla, y principalmente tu monitoreo final, que es en el cual tú lo haces ya a puertas de cerrar las cosas, de cerrar tu obra, donde haces muestreos de suelo con una empresa de agua y de todo para evaluar un poco que los impactos sobre los cuales se están teniendo están totalmente controlados, ¿no? Entonces, ahora, tu manejo de residuos tienes que tener todo tu certificado, para residuos peligrosos tus manifiestos disponibles, tus certificados, y al final en tu cierre de obra, en el cierre operativo de obra, más allá que ya que tienes que regresar a toda la normalidad, viene la DGAM, que es una comisión de la Dirección General de Asuntos Ambientales, antes de GASA, Dirección General de Asuntos Socioambientales, esto cambió recientemente, y es otra unidad de la parte social, y se sientan en una mesa, tú como ambiental, y primero hacen un recorrido en campo, donde se visualiza, donde ellos pues ven que esté tu señalización ambiental, principalmente visitan tus áreas auxiliares, canteras y DMS, y toda la documentación, el acuerdo con la comunidad A. Y, por ejemplo, tienes que terminar cerrando lo que vimos el DME con un acta de cierre y conformidad. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad o el propietario recibe y está conforme con cómo le estás entregando el terreno, porque no es que tú sacas, o el estudio de impacto ambiental te entregue el terreno con las autorizaciones o que definitivamente termines tramitando una y lo dejes como quieras. Tienes un cierre donde el propietario, llámese comunidad o propietario particular, te da conformidad, es decir, un acto extrajudicial nos dice que efectivamente con su DNI, con su firma y todo. Entonces, todo ese tipo de documentación es tramitada en el cierre. Cuando haces normalmente la comisión del MTC, para hablar de este sector de puentes y carreteras, tiene una visita previa, donde te da una serie de observaciones, ¿no? Siempre hay oportunidades de mejora, donde tú ya la vas trabajando y la vas levantando. Y eso básicamente representa un cierre de obra. Gracias. Bien. Vamos con la segunda pregunta. Es Eduardo. Dice, desde su experiencia, ¿nos puede comentar qué tan importante puede ser aprender quechua para trabajar con las comunidades alrededor de las obras? Mucha. Muchísima. Si quieres dedicarte a obras de infraestructura, al hacer carreteras y puentes, inclusive minería, etcétera, o sea, son lugares donde difícilmente se tienen accesos. Y muchas partes de nuestro país, las reuniones que iba, porque mi hijo estudiaba y eran en quechua. Y muchos de los trabajadores solamente hablaban quechua. Algunos sí. Y a veces ya comienzan a hablar, pues, ¿no? En la reunión en quechua. Y piensan que a veces el ingeniero no entiende, ¿no? Y a veces no es que, wow, seas él el que maneja. Pero ya terminas de entender y tener una comunicación básica. Y es muy importante. Si quieres realmente tener empatía y conectarte, quizás aprende lo básico y cuando te toque la experiencia lo vas a pulir. Es como cuando aprendes inglés, ¿no? O sea, lo aprendes, sí, pero la práctica te vuelve un poco más experto al oído y todo lo demás. Y sí lo considero muy importante si vas a trabajar en zonas como la que hemos visto hoy. Gracias. Vamos con la otra pregunta de Jorge. Bien, dice, ¿de qué manera influyó su experiencia en construcción de carreteras en su trabajo actual al servicio de la comunidad limeña? Bueno,
Lo que pasa es que cuando, como les comentaba en un inicio, una persona tiene 9 tipos de inteligencias, ya está la interpersonal, la intrapersonal, etcétera, kinestésica, ¿no? O sea, no saber más. Hay una cosa, justo que aprovechando que tengo un público interesante universitario, a veces nos dicen, mire, el pata que no estudiaba, apenas hacía el informe, le mandábamos a hacer la introducción, está en un trabajazo. Yo sí terminé bien la universidad, así, súper, quinto superior. Pero es como que, oye, le ha ido bien, y aquel que chancó no le va tan bien. No, es que es un tipo de inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás en estos grupos humanos grandes, donde no todo es bonito, porque a veces como que el trabajador te viene borracho al trabajo, vas a tener que liquidarlo. O unos se golpean porque se mechan, ¿no? Se terminan peleando, tienes que liquidarlos. O sea, tienes que llegar, hablar con él, ser duro, y para eso, pues no, eso no te lo enseña en un libro. Entonces, todo ese tipo digamos, ya ligado más a la inteligencia interpersonal, tienes que desarrollar, la desarrollas, la sensibilidad, el tema de tratar con muchos trabajadores, etcétera, sobre todo manejo personal. A mí me ha servido un montón. Hoy en día tengo 16, 15, 16 ingenieros en mi cargo, y no es fácil porque son personas, algunos como todos, con problemas, dificultades, etcétera, pero yo creo que haber tenido la experiencia tanto con la comunidad, con un montón de trabajadores, me han permitido, pues, manejar mejor mi área hoy en Lima, tener una perspectiva nacional más clara, porque cuando vas a una obra, un campamento no hay nada. Entonces, te permite manejar diferentes temáticas integrales, como ambiental, o sea, tienes un problema real, o sea, tienes el agua, tienes el río, a ver, trátala, pues ahora ya no la calcules, o sea, tienes que calcular, hacer los cálculos sí, pero tienes un problema real. Trata el agua ahora y que sea lo suficientemente puro, digamos, tratada para alcanzar un agua de riego, un tipo 3, para que pueda utilizarse en riego. Entonces, creo que este tipo de experiencia te lleva mucho a poder traducir ahora en proyectos que de alguna manera nosotros queremos que en Lima, que se traduzcan de todas maneras en beneficio de la comunidad. No sirve de nada un proyecto que se establezca por mucha ciencia que tenga, si no tiene repercusiones en los beneficios y en el bienestar de la sociedad. ¿Es un público distinto? Sí, pero igual, son las personas, es la comunidad y hay que ver mejoras. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, si alguno tuviera alguna pregunta más, como les digo, pueden escribirlo o pueden encender su micrófono. Bien. Bueno, en vista de que ya no hay más, igual muchas gracias, ingeniero. Fue muy interesante su ponencia. Gracias por sus experiencias. Y bueno, voy a dar el pase a mi compañero Ángel para que dé por finalizar la charla. Gracias. Bueno, buenas noches. Soy Ángel Samaniego. Soy miembro de Nexus. Bueno, antes de empezar con el cierre, ingeniero, queríamos preguntarle si tendrá algunas preguntas para dar antes de dar por finalizada la charla. Ya se fue. Preguntas yo hacia... ¿Perdón? No, si tiene algunas palabras para los chicos. Sí, claro, claro. Sí, gracias más bien por la oportunidad. Gracias por la oportunidad a Nexus, al público en general. Mucho cariño a la gente de La Molina. Para cualquier tema, igual estoy dejando la presentación a Nexus. Ahí está mi correo también, para que puedan tenerlo. Estoy muy agradecido por el espacio. Emociónense con lo que hagan, con lo que hagan. A veces nos dicen, tienes que ser el mejor en lo que hagas. Yo digo que tienes que apasionarte en lo que haces. Cuando uno se apasiona en lo que hace, realmente dejas de sentir el trabajo como un trabajo. En realidad te diviertes, vives. O sea, hay tantas cosas que compramos en la vida que lo pagamos con tiempo. Hagamos que ese tiempo que dediquemos trabajando realmente sea un tiempo donde le metamos mucha pasión. Vayamos detrás de un sueño, detrás de cambiar algo en la realidad. Puedes soñar, wow, yo entré así para postular cuando postulé a la universidad, pero vayamos detrás de eso, o sea, no lo perdamos. Más aterrizado, más real, pero no perdamos el hecho de apasionarnos con cada cosa que hagamos. Desde vender algo, o desde hacer ciencia, o lo que sea. Apasionate con lo que hagas. Ese sería mi mensaje final y muchísimas gracias por su tiempo también.